se da en pacientes adultos mayores o mayores a los 45 años de edad. ¿Sí? Generalmente se les diagnostica a pacientes diabéticos que viven en zonas urbanas. Eso no quiere decir que en las zonas rurales no haya pacientes diabéticos, pero la facilidad para el diagnóstico y la accesibilidad a los centros de salud es que por eso que inclusive el Ministerio de Salud solo está reportando de zonas urbanas. La mortalidad en cuanto a los pacientes que tienen diabetes mellitus sigue siendo la segunda causa de mortalidad. La primera es las enfermedades coronarias, pero si se dan cuenta, la diabetes y las enfermedades coronarias pueden también estar asociadas, sobre todo los pacientes que tengan síndrome metabólico. Uno del mayor factor de riesgo es la obesidad. El índice de masa corporal elevada de pacientes con obesidad está presente en el 40% de los peruanos. Quiere decir que la mayoría de pacientes que llegan y que se diagnostica diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 son pacientes que tienen obesidad, sobre todo en la tipo 2. Entonces, además, un paciente que se le diagnostica diabetes tipo 2 es un paciente que tiene una alta tasa de sedentarismo y muy poca actividad física. A los 45 años vas a tener pacientes que inclusive tengan problemas con alguna articulación. Ya da un indicio de que son pacientes que tienen una vida con mucho sedentarismo. Recuerden que aquí en la ciudad es muy fácil comer alimentos ultraprocesados. Es más rápido en la vida de cada uno de los pacientes. ¿Sí? La pregunta viene a ser que se les puede determinar aquí. ¿Cuál es el examen de elección? ¿Cuál es el examen que les va a permitir el diagnóstico de la diabetes mellitus? ¿Hemoglobina glicosilada? La tolerancia a la glucosa. La tolerancia a la glucosa es un examen que es mucho más sensible y preciso que la hemoglobina glicosilada. ¿Cuál es el problema con la tolerancia a la glucosa? Que no se da en muchos hospitales o no es muy accesible a toda la población y generalmente con el mismo hecho de que son 2 tomas de muestra, quiere decir que un mismo día el paciente se le va a pinchar 2 veces. Ese es el problema. Por eso es que la hemoglobina glicosilada se utiliza frecuentemente. La mayoría de los pacientes, el 50% de los pacientes ha sido diagnosticado entonces con esa hemoglobina glicosilada. Ese es el diagnóstico o la prueba laboratorial que me ayuda a este diagnóstico. Como ven, epidemiológicamente la estadística muestra que en estos 3 meses del año ya hay 154 pacientes diagnosticados con diabetes mellitus, sobre todo la diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Tengan en cuenta que estos años de pandemia no es que no haya pacientes diabéticos, pero sí, lo que sí pasó es que no había reporte de pacientes con diabetes. Como el acceso a los centros de salud fue limitado solo a los pacientes con COVID, pues no hubo reporte. Pero como vieron, en los años siguientes sí empezó a aumentar, hasta que llegó el 2024 y ha sido el incremento más alto de pacientes con diabetes tipo 2 y que ha sido reportado. Cuando no es reportado, imagínense las zonas rurales, no se reporta. Muy raramente se reporta, a menos que llenen el KISS correctamente, que llenen todos los formatos que nos pide el ministerio y llegue hasta el ministerio. Por eso es que en zonas rurales es muy raro que se reporte la diabetes. Como ven, en estos 3 meses son 154 pacientes, este es un reporte. Por ahí no le podrá poner seguro.
54 casos de pacientes reportados con diabetes. El rosado generalmente son las mujeres y el grupo femenino sigue siendo el grupo etario y el género que frecuentemente se les reporta diabetes mellitus tipo 2. ¿Debido a qué? ¿Qué es lo que provoca que las mujeres sean más propensas a tener diabetes mellitus tipo 2? Alteraciones hormonales, y todo mujeres a lo largo de su vida tienen alteraciones hormonales. El cuerpo tiene más tejido adiposo. Recuerden que el tejido adiposo se va a convertir en uno de los problemas del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Hasta ahora, el 99.35% de estos casos de diabetes mellitus tipo 2, los que han sido reportados, sigue siendo un problema social porque un paciente tenga diabetes mellitus. El Estado generalmente, ¿qué le va a dar al paciente? Fácil, ¿no? Pero la limitación de las pastillas, de la medicación en el paciente, pues el resto de que sea insulino dependiente va a ser el costo del paciente. El paciente no quiere el costo. Entonces, esto es una enfermedad que, si no tiene el poder adquisitivo suficiente, va a constituir un problema de salud. ¿Por qué es que tenemos tantos pacientes a que se les corta la pierna? ¿No? Que tienen problemas o las alteraciones que consecuentes de la diabetes, retinopatía, neuropatías diabéticas, porque el paciente generalmente no va a poder adquirir la medicación que necesita. Hay factores que están relacionados con que el paciente tenga diabetes mellitus y hay factores modificables y no modificables. Estos pacientes o estos factores no modificables, ahí hablamos de herencia. Si dentro de la familia uno de los, sobre todo las mamás, tienen diabetes mellitus, recuerden que la diabetes es un gen dominante y es transmitido por el cromosoma X por las mujeres como dominante. Y eso lo va a transmitir a los hijos. Entonces es un factor que no lo podemos modificar. Pero si ese hijo que tiene diabetes, sí, deja de ser obeso, cambia su sedentarismo, hace más actividad, lo saco de la diabetes. Permanece con niveles de normoglucemia. El factor no modificable son las historias familiares de diabetes mellitus. El llegar a los 45 años también es un factor no modificable, pero no es porque un año antes, o 2 años antes, o 3 años antes cambié mi dieta, porque tuve un accidente, me enfermé, tuve algún problema sentimental en mi dieta. Recuerden que para que haya una alteración metabólica, esto es arrastrado a lo largo de la vida del paciente. Desde niño, alimentados con arrocito, con papitas, con camotes, con choclo y yuca. Entonces, toda esa dieta rica en carbohidratos promueve la obesidad. Y la obesidad actualmente se está diagnosticando en niños menores de 12 años. Entonces, quiere decir que el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 está retrocediendo a menores de 45 años, no es lo común, pero se está dando actualmente. ¿Sí? Otro factor no modificable es la raza, la etnia. Hay poblaciones donde la alimentación es muy rica en carbohidratos, eso no se puede dar. Es como si ustedes van en la selva, inclusive lo que toman es de carbohidratos. Entonces, eso va a provocar que la misma población entre en un problema de mayor riesgo, hacia una relación o una propensión de llegar a ser diabéticos. Uno de los factores modificables que sí se pueden alterar es la obesidad abdominal, el sedentarismo, la dieta alta en azúcares y el síndrome metabólico. La pregunta es aquí, ¿qué viene a ser un síndrome? ¿Qué es un síndrome? Un conjunto de alteraciones. Entonces, aquí está alterado para que un paciente llegue al síndrome metabólico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de dislipidemias? ¿Cuál es el colesterol que provoca los ateromas? El LDL. Por lo tanto, si el paciente tiene aumentado el LDL y disminuido el HDL, tiene problemas.
raza que tiene el HDL disminuido. Eso es originario de nuestra raza. Que fue descubierta los primeros momias, se les hizo este tipo de examen y se diagnosticó que sí, el virus tiene genéticamente una disminución del HDL. Entonces, ¿a qué tenemos propensión? A tener LDL. Entonces, el síndrome metabólico trae la hipertensión arterial, los triglicéridos, la hipertrigliceridemia es propio de los síndromes metabólicos, la hiperglucemia es propio del síndrome metabólico, y la disminución del HDL es el síndrome metabólico. El diámetro del abdomen del paciente también es propio del síndrome metabólico. Pero puedo modificar estos factores y sacar al paciente de la diabetes con estos, si modifico estos factores. Sí, eso es lo que espero que su paciente haga. Que debe de comer carbohidratos, que disminuya la dosis de carbohidratos diarias, que tome su medicación, que haga ejercicio, pero con normas. Por ejemplo, acá venden pura refinada o pura alimentos refinados. Les van a la dispensadora. Todos son alimentos refinados, ultraprocesados. Entonces, ahí hay grasas trans que van a favorecer, uno, a la hipertensión y dos, a la hipertrigliceridemia. Y como consecuencia, pues, hay obesidad. Vamos a hacerles un cuadro comparativo entre la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 y la diabetes gestacional y los otros casos de diabetes que podemos encontrar. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la característica de un paciente con diabetes mellitus tipo 1? Primero el tipo 1. ¿Tienes un paciente con diabetes mellitus tipo 1 obeso? No. ¿Cómo se manifiesta la diabetes tipo 1 en este tipo de pacientes? ¿Cómo se manifiesta? Pérdida de peso normal, muy delgado. ¿Qué más? Entonces, esa diabetes, ¿cómo se manifiesta? No me escriban en la parte posterior, ¿sí?, de la asistencia. ¿Todavía hay espacio? ¿Hay espacio? ¿Pero igualito? No, muy bien, discutan después. La asistencia, todo, y ahí la tomo yo, no se preocupen. Si falta alguien, ya viene y firma. Los pacientes con diabetes tipo 1, recuerden que son pacientes peso bajo, peso normal, pero sí los tienes con convulsiones, sí los tienes con náuseas, vómitos. ¿Por qué? Porque siempre hay una disglucemia, hay un aumento y una disminución alterada y constante en sus niveles de glucosa. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué pasa con la diabetes? ¿Qué pasa en ese paciente para llegar a tener diabetes tipo 1? Es considerado una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Se destruye ¿qué? Las células beta del páncreas. ¿Sí? No hay receptores, ¿sí? No hay receptores. Los linfocitos T, ¿se acuerdan que los linfocitos T se encargan de defensa? No lo reconocen y dicen esto no sé quién es, así que hay que destruirlo. Envía a los macrófagos, envía a los neutrófilos y las células beta son destruidas. Por lo tanto, no secreta insulina, no produce insulina. Entonces, el paciente con diabetes tipo 1 puede tener la insulina disminuida o simplemente no producir insulina. Como hay estos dos casos, generalmente hay un aumento y una disminución, un aumento y una disminución. Tienes un paciente con un problema, ¿no?, antes de llegar a tener hiperglucemia alterada permanente. La edad típica de la diabetes mellitus tipo 1 es en niños, en jóvenes, en adolescentes. Es muy raro que se dé en cualquier edad, sobre todo en adultos, pero existe el ADA. El ADA viene a ser una forma de progresión lenta
son insulino dependientes. Aquí hay marcadores específicos para la determinación de un paciente con diabetes tipo 1. ¿Le servirá la glucosa basal? Sí, pero también le dice que es tipo 2. Entonces, ¿qué marcadores se usan? Debido a que es una enfermedad autoinmune, se utilizan marcadores de anticuerpos. Los anti-GAT, que son los 65, el anti-insulina y el anti-IA2, que es el insulina A2. Son marcadores de anticuerpos. Quiere decir que me va a detectar si hay un problema a nivel de autoinmune. Y de ahí puedo solicitar el péptido C, pero el péptido C aquí en ellos es disminuido o bajo. En cambio, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es aumentado, es muy alto. Entonces ahí puedo diagnosticar si es 1 o 2. Puedo agenciar del péptido C para determinar o diferenciar si es diabetes 1 o diabetes 2. Bien, en cambio la diabetes mellitus tipo 2 generalmente se da ya en adultos mayores. Desde 40, 45 años van a llegar los pacientes al diagnóstico, ¿no? Para llegar a su diagnóstico. Pero muchas veces la diabetes no está acompañada, la diabetes mellitus no está acompañada, no está sola. ¿Qué otro cuadro clínico va a acompañar al paciente con diabetes mellitus tipo 2? Hipertensión. ¿Qué más? Si lo tienes obeso, ¿qué va a tener? Aumentado. Los líquidos, triglicéridos, colesterol. Va a tener. Entonces ahí podríamos estar hablando del síndrome metabólico. Si hay hipertensión, si hay hipertrigliceridemia y hay hiperglucemia, es un síndrome. Cuestión de medir también la insulina para saber si está en resistencia o si está ya haciendo una diabetes. El marcador esencial que se utiliza generalmente es la hemoglobina glicosilada. Si les dije de la tolerancia a la glucosa, pero como es un examen muy poco accesible y que muy pocas personas quieren hacerlo, por eso es que se sigue usando la hemoglobina glicosilada. Igualmente, no todos los hospitales y centros de salud lo hacen. Ustedes van a un centro de salud o posta, no lo van a hacer. Entonces, esto es lo que sigue siendo uno de los marcadores para la diabetes mellitus tipo 2. ¿Cómo interpreto que mi paciente tenga la hemoglobina glicosilada elevada? Un valor de 5% me dice que está bien. Este no es un paciente diabético, pero un valor superior a 6, 6.5, 7, 8, ¿cómo lo interpreto? ¿Qué le digo al paciente? ¿Está su hemoglobina glicosilada elevada? ¿Cómo le dice? Ya, le hicieron a un paciente que ya tiene tratamiento, que ya tiene un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué le digo a ese paciente? Y no está funcionando. Tiene resistencia a la insulina, produce muy poca insulina. ¿Cómo lo interpreto? Tienes un paciente que no te está tomando medicación. Si son adultos mayores, hablo de abuelitos de 60, 70 años, se olvidan de tomar su medicina. Entonces, mantiene tipos de hiperglicemia a lo largo de los días y de los meses. Tal vez no está haciendo dieta el paciente, tal vez no está haciendo actividad física. Todo eso lo pueden interpretar ustedes a nivel de la hemoglobina glicosilada. Tenemos que el péptido C en un paciente con diabetes mellitus está muy alta. Se encuentra elevada en comparación, como les dije, de la diabetes tipo 1, que es baja. Esa es la diferencia. El paciente que tiene diabetes mellitus, lo más probable es que te llegue o que te diga: yo he sido obeso,
he perdido peso. ¿Sí? El sedentarismo me va a provocar esto. Los antecedentes familiares, el mismo hecho del síndrome metabólico de tener hiperglicemia elevada permanente puede provocar que su paciente llegue a tener la diabetes. ¿Son pacientes insulino dependientes o no dependientes? No dependientes, porque aquí sí hay una producción de insulina, ¿sí? Acá hay una producción de insulina, solo que no la suficiente para la cantidad o concentración de glucosa que hay en sangre. Eso es lo que pasa. Aquí, diabetes gestacional. ¿En qué etapa de la gestación puedo identificar la diabetes gestacional? Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. ¿Qué va a pasar con la gestante? La gestante va a llegar, y todos sabemos que la gestación provoca que haya un nivel de ansiedad que provoque comer continuamente, o igualmente la pacientita tiene más apetito, debido al exceso de metabolismo que hay. Come de más. Y en obesidad, la gestante, sí, por eso es que se descontrola el peso. ¿Sí? Tienes a una paciente gestante que de repente en sus periodos de ayuno se encuentra la hiperglicemia. Comió su desayuno y nunca bajó los niveles de glucosa. Llegó al almuerzo y mantiene sus niveles de glucosa elevados. Entonces tengo aquí un problema de diabetes gestacional. Aparece en el segundo o tercer trimestre aproximadamente, ¿sí? Pero a ellas hay que hacerle un examen, ahora sí, especial. ¿Cuál? La prueba de tolerancia oral a la glucosa. En ellas sí hay que hacer. Es la única manera que se tiene para su diagnóstico. En ellas es diferente a lo normal. Generalmente el examen de tolerancia es en ayunas y a las 4 horas después de haber comido o después de haber ingerido la glucosa oral. Pero en las gestantes es en ayunas a la hora y a las 2 horas. 3 tomas por el mismo hecho que les digo. En ayunas puede estar normal, pero come y mantiene su hiperglicemia. Nunca disminuye. Aumenta la hiperglicemia, pero nunca llega a disminuir hasta el momento del almuerzo. Entonces, en ese periodo de ayuno, pues mantiene su hiperglicemia. Esa es la característica de la diabetes gestacional. Por eso es que se les mide a la hora y a las 2 horas, para ver si hay una disminución. Esta prueba, en la gestante, generalmente la diabetes desaparece, sin consecuencias. En la gestante, ¿quién tiene las consecuencias si no se nivelan los problemas de hiperglicemia? ¿Sí? Generalmente tienes a un niño que pueda nacer o que puede provocar un aborto, como es en el segundo o tercer trimestre, puede provocar un aborto, puede nacer ciego, puede nacer sordo, ¿no? O puede haber una macrosomía fetal o una hipoglucemia también. Nace el niño hipoglucemia, ¿no? Hay diferentes tipos de diabetes. La MODY. ¿Cuál es la MODY? ¿Cuál es la diabetes MODY? ¿En quién se da la diabetes MODY? Joven. Por eso es MODY. Es joven, sí, lo sé, menos joven, ¿sí? Pero resulta que esta es una alteración genética que hace en un niño, en el cromosoma que les va a permitir que al momento de traducirse las proteínas, se produce una mutación a nivel de una enzima, la glucokinasa, y por lo tanto, esa glucokinasa que se supone debe controlar la glucólisis hace que el paciente permanezca. Como no hay, la glucosa permanece en sangre. Como no hay para convertirla en energía, pues permanece en sangre y permanece como glucosa. Por eso hay diabetes móvil. ¿Sí? Aquí no hay otra forma de diagnóstico más que los test genéticos. Los tamizajes neonatales ya están incluyendo la mutación de esta enzima
para diagnosticar si el pacientito tiene o no tiene un móvil. Sobre todo cuando en la familia del niño pues, hay un antecedente de tener algún problema de diabetes. Las diabetes secundarias pueden ser transitorias, pero también se presentan como consecuencia de algunas enfermedades como la pancreatitis, hipertiroidismo, ¿sí? O por fármacos. Hay fármacos como los antirretrovirales que aumentan los niveles de hiperglicemia. No necesariamente van a ser diabéticos, pero sí van a tener hiperglicemia. ¿Sí? Hay otros como los glucocorticoides. Los glucocorticoides promueven la hiperglicemia. Se dejan de tomar y obviamente estos se normalizan, pero mientras se tomen permanece la hiperglicemia. Bien, las etapas de la diabetes. Antes de que ustedes diagnostiquen a un paciente, ¿qué le deben solicitar? Ya hablamos que hay glucosa en ayunas, diabetes de la hemoglobina glucosilada, ya les expliqué de un poco de la tolerancia a la glucosa, pero aquí me falta algo, todas se enfocan en los niveles de glucosa, pero si falla la insulina, hay una medición de hormona, se mide también y se solicita la medición de la insulina, junto con las tolerancias, las hemoglobinas, la glucosa. Entonces, antes de todo ello, se debe medir la insulina en el paciente, porque el paciente puede ser solo insulino resistente. Sale de la insulino resistencia y nunca entró a diabetes, pero si permanece en la insulino resistencia, va a llegar a la etapa de diabetes. Todas las diabetes tipo 1, tipo 2 y el resto de diabetes, como les decía, de fármacos y las de por enfermedades, empiezan con una normoglucemia, pero con la insulina elevada. Tienen una insulina elevada y estos van a progresando hasta que entran a la hiperglucemia. Y entran a la hiperglucemia y ya hay aquí sí se debe hacer diferentes controles. La gestacional, solo utilizamos la tolerancia a la glucosa, la tolerancia oral a la glucosa, para evitar que la paciente de normoglicemia entre a hiperglicemia. Todo el rato, como les dije, todo el tiempo de ayuno, la paciente permanece en hiperglucemia. No entra a diabetes. A diabetes mellitus tipo 2 permanente, como conocemos a los pacientes, no. Entra a hiperglicemia y termina el embarazo generalmente terminatorio, ¿no? En ella, pero no en el niño. Bien, ahora sí, para que recuerden. ¿Cómo se da la diabetes mellitus tipo 1? Diabetes mellitus tipo 1.
porque sí llega a producir insulina, pero resulta que nuestro cuerpo la va a ir destruyendo. Entonces, cuando la destruye, puede entrar en la hipoglucemia, pero inmediatamente el cuerpo, ¿qué hace? Producir más insulina y entra en hiperglicemia. Entonces, esa es una etapa que tiene el paciente con diabetes tipo 1. Entra esta etapa donde hay hiperglucemia antes de entrar a la hiperglicemia. ¿Y cómo tienes al paciente ya con hiperglicemia? Lo tienes con pérdida de peso, no aumenta, sino que pierde peso. No es obeso. Aquí no hablamos del paciente con diabetes tipo 1 es obeso. Aquí hay polidipsia, poliuria, pero sobre todo el paciente puede ingresar a la cetoacidosis, ¿no? A la cetoacidosis. Sabiendo eso, ya sabes que es la diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué pasa si tu paciente, tú solicitas un examen de orina y un examen de orina, bueno, y el resto de exámenes? Pero en el examen de orina, en la tira de orina, el paciente le marca cetonas y le marca glucosa. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo confirmo? Sobre todo, ¿cómo confirmo? Porque es una tira de orina. La presencia de cuerpos cetónicos lo puedo explicar, pero el aumento de glucosa lo tengo que confirmar con un marcador basal. Entonces, ¿cómo confirmo los cuerpos cetónicos? ¿Cómo interpreto en primer lugar? ¿Qué tiene mi paciente? ¿Qué tendrá que pasar? Cansancio, fatiga, pérdida de peso. ¿Cómo lo interpreta? Tira de orina, glucosa y cetonas. ¿Cómo se interpreta? Miren que eso ya se supone que es estudiar. Ya se hizo la clase de orina. ¿Qué tiene el paciente? ¿O qué puede tener? ¿Qué puede? ¿Qué tiene? Porque hay que confirmarlo. Cetoacidosis. El paciente puede tener cetoacidosis. Ahora, ¿cómo se comprueba? Es en sangre. Uno con la glucosa y su tolerancia, no hay problema. Pero los cuerpos cetónicos, ¿cómo se confirman? ¿Cuántos cuerpos cetónicos se producen? 3. Se producen sobre todo cuando hay periodo de ayuno prolongado. ¿Okay? Eso le pasa al paciente también con diabetes tipo 1. Normalmente, periodo de ayuno, cuerpos cetónicos para poder obtener energía. No hay glucosa, se obtiene energía de otra manera, a través de los cuerpos cetónicos. Mi pregunta es, de los 3 cuerpos cetónicos que conocen, ¿cuál es el único que puedo confirmar en sangre? Ese sí es último. No hay que preocupación. Bien, hablemos de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Quién se encarga de transportar la glucosa? Ahorita sí les voy a hablar de cetoacidosis, no te preocupes. ¿Quién se encarga de transportar la glucosa hacia las células hepáticas, hacia el tejido renal y los linfocitos? La insulina. Necesita transportadores específicos. Hacia el hígado hay un transportador. El GLUT. Hacia el hígado. GLUT2. Y hacia el tejido adiposo. GLUT4. ¿Sí? El GLUT4. Entonces ustedes ya saben que estos tienen que transportarse hacia los diferentes tejidos. Las células del páncreas lo que van a provocar es que se secrete la insulina, pero cuando hay un problema de resistencia, las células del páncreas pueden disminuir su función y por lo tanto hay menos insulina. Y cuando hay menos insulina, la glucosa permanece en sangre. No puede con toda la insulina. De los 1000 moléculas de glucosa se secretan unos 10. Los 10 no pueden transmitir.
conforme va llevando hacia el tejido, pues la glucosa permanece en sangre. ¿Sí? Eso es lo que se llama resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina va a provocar una hiperglucemia, pero esta hiperglucemia va a permitir o va, digamos, a evitar que la glucosa ingrese a la célula. Ahora, si no ingresa a la célula, ¿de dónde obtenemos energía? La glucosa la necesitamos porque nos provee energía, pero para eso tiene que ingresar a la célula. Si no ingresa, porque el paciente está en resistencia, ¿qué va a pasar? En primer lugar, el tejido adiposo comienza a aumentar su proceso de lipólisis, destrucción, liberando cada vez más ácidos grasos. ¿Okay? Ese triglicérido que se libera tiene que convertirse en ácidos grasos. Y resulta que para formar ácidos grasos necesito acetilcolina. Muy bien, ahora, a nivel muscular, como no hay energía, hay un descenso en la absorción muscular a nivel periférico. No hay energía, ¿qué hace el hígado? Todo se tiene que ir al hígado para que se vuelva a convertir en almacén, en glucógeno. Pero si la célula hepática misma siente que no tiene energía, el metabolismo necesita hacerlo. ¿Qué se refiere el hígado? Glucógeno, ¿verdad? Ahora, la célula hepática, si siente que no tiene energía, hay una hormona contrarreguladora. Si la insulina promueve el ingreso de la glucosa en sangre, hay otra hormona contrarreguladora que promueve la salida del glucógeno hacia la sangre para convertirse en glucosa. ¿Cuál es ese metabolismo? Glucógeno-lisis. La glucógeno-lisis es glucógeno-lisis, destrucción del glucógeno. ¿Sí? Provoca que salga el glucógeno, se vaya a sangre y se convierta en glucosa. Por lo tanto, va a permanecer la hiperglicemia. Entonces, me ayuda el hígado ayuda a que permanezca en el paciente la hiperglicemia. ¿Quién se encarga de promover que del hígado salga el glucógeno? ¿Cuál es la hormona contrarreguladora? Hormonas contrarreguladoras. Hormonas contrarreguladoras. Glucagón. ¿Cuál más? El glucagón es el que se encarga de decirle al hígado: bota glucógeno, anda, mándalo hacia la sangre, porque ahí se necesita. ¿Cuál más? ¿Cuál es la hormona contrarreguladora? Que por eso cuando están en estrés aumenta. Cortisol. ¿Cuál más? Contrarreguladoras. Las tiroideas. ¿Sí? Entonces, ahí tienes a un paciente con insulino resistencia. ¿Sí? A nivel del cerebro, esta hiperglicemia lo que hace es motivar, hacer que el cerebro incremente su apetito. Olifagia. Porque si bien hay esta hiperglicemia, hay un aumento de dopamina. Cuando hay hiperglicemia, hay un aumento de la dopamina. Por eso es que hay polifagia. ¿Sí? Eso que solo esto es un recordar de todo lo que he visto en fisiología o fisiopatología. ¿Sí? Alguien, como ve, hay diferentes órganos implicados en la diabetes mellitus o que tiene complicaciones durante la diabetes mellitus. En el intestino delgado, ¿sí?, hay un aumento de la tasa de absorción de glucosa. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay un incremento
del apetito. Entonces aumenta la absorción del intestino delgado. ¿Qué es la insulinoresistencia? El paciente produce insulina. ¿Pero qué pasa con la insulina? Tienes un paciente que tiene hiperglicemia porque ingiere mucho alimento, mucho carbohidrato. A los 15, 20, media hora, generalmente el paciente tiene apetito. Eso va a provocar que en el paciente haya lo vas a tener cansado. ¿No se dan cuenta que después de comer hay pacientes que tienen ganas de dormir? ¿Por qué? Porque tienen sus picos de glucosa. ¿Sí? Sí, también nos pasa a todos, tenemos nuestro pico de glucosa, pero a nosotros que no somos diabéticos, el pico de glucosa puede llegar hasta los 140. En cambio, un paciente diabético puede llegar hasta los 180, 190. Entonces, ellos tienen más hiperglicemia. Esto va a provocar que normalmente cuando hay mucha glucosa en sangre, la insulina se da abasto y puede promover que ingrese la insulina la glucosa a la célula. Pero ¿qué pasa cuando hay resistencia a la insulina? Hay tanta glucosa que la insulina no se da abasto, pero el problema no viene ahí, el problema viene cuando los receptores se bloquean, porque hay tanta molécula que quiere ingresar y se bloquea. Hay un bloque, se bloquean, por lo tanto, solo quedarán receptores de glucosa, de los 100 que tiene la célula, quedarán 5. Entonces, ¿qué provoca? Que toda la glucosa permanezca en sangre. Pero el páncreas sigue secretando insulina, porque aquí la insulina se une a la glucosa y la va metiendo dentro de la célula. Y hay que seguir secretando más insulina y más insulina, hasta que logre ingresar a toda la glucosa a la célula. Entonces, a eso se llama resistencia a la insulina. Cuando fallan los receptores de insulina, porque hay demasiada glucosa en sangre. Bien, aquí esto es un cuadro, no nada más, es un cuadro de comparación entre diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Vemos que el 90% de los casos de diabetes mellitus están siempre asociados a obesidad y sedentarismo. Es lo que nos dice INSE en su reporte del 2023 y del 2025. Como leí, lo asocia. La diabetes mellitus tipo 1 ya es muy rara, pero está subdiagnosticada sobre todo en las zonas rurales. Aunque, como dice aquí, debido a la falta de acceso a marcadores de anticuerpos, no se puede diagnosticar. No le pueden decir ustedes al paciente, no, tú tienes 1 o 2. ¿Por qué? Porque son centros rurales o centros de salud, en las zonas periféricas, lo único que se le hace al paciente es glucosa en muy raro, al menos que sea centro materno, que tenga que se le pueda hacer una tolerancia. Bien, este es el cuadro, como ven, para las personas mayores, los menores de 30 años, diabetes mellitus, y mayores de 40, lo más común que sean diabetes tipo 2. Es lo más frecuente la tipo 2, 90-95%, y lo muy frecuente en el Perú, es infrecuente tener diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es autoinmunitaria, genética, ambiental. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 también es hereditaria. Es genética, pero también está relacionado a la obesidad, sedentarismo, hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico. ¿En qué tipo de pacientes se da frecuentemente la cirrosidosis? Diabética. En el tipo 1. Sí, en el tipo 1. Es muy raro que se encuentre en el tipo 2. Pero sí se puede dar. También cuando ya tienes un paciente con muchas complicaciones neuropáticas, cualquier complicación puede llevar al paciente a hacer cetoacidosis en la tipo 2. Pero es muy raro, es muy infrecuente.
60 hasta 110. Después comenzaron a variar hasta 106, ¿sí? Pero actualmente nos dice que lo normal es tener en ayunas menos de 5. ¿Sí? Esto es el reporte de la norma técnica del Ministerio de Salud sobre la vigilancia epidemiológica de diabetes. Lo saca de DADA, lo saca de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y la Asociación Latinoamericana lo saca de la Asociación Mundial. Por eso vemos que en ayunas lo normal es tener menos de 100, pero un postprandial, por eso les decía, ustedes comen y la glucosa máxima que pueden tener es 140. El paciente diabético no le puede llegar hasta 200, y para asegurar que su paciente es diabético tiene más de 200. Se come su desayuno, sus 2 pancitos, sus huevitos y le sube inmediatamente hasta más de 200. En unas 4 horas debería estar disminuida, pero no lo vamos a encontrar disminuida en un paciente diabético tipo 2. Por eso es que se establecen estos rangos. A las 2 horas de 140 a 199. Y para asegurar que el paciente sea diabético, más de 200 después de eso. Este es el examen de tolerancia a la glucosa. El examen de tolerancia oral a la glucosa. ¿Por qué oral? Porque al paciente se le da glucosamida. Se le da aproximadamente 75 gramos en adultos, y en niños se obtiene los gramos de glucosa de acuerdo al peso y a la edad. Los 75 gramos van a provocar que los niveles de glucosa se eleven, pero si se eleva entre 140 a 199 después de las 2 horas que les dije, tenemos a un prediabetes, ¿sí? A un prediabetes. En cambio, si se eleva más de 200, el paciente tiene problemas de diabetes. La pregunta que le hacía el grupo anterior: ¿tú le puedes hacer una tolerancia de glucosa a un paciente con diagnóstico de diabetes? Miren que le están dando glucosa, y esa glucosa va a provocar hiperglicemia. No, no le pueden hacer. Entonces, ¿a quién se le hace generalmente la prueba de tolerancia a la glucosa? A los que ya están en el borde. Ay, este paciente tiene 101, 102, tiene 200, tiene 199. ¿Cuánto tiene? Eso se le puede hacer. Pero si tienes un paciente diabético, no se le hace. ¿Sí? Lo mismo pasa con las gestantes. A las gestantes se le hace principalmente el test de tolerancia a la glucosa. A las gestantes. Pero a ellas no se espera hasta las 2 o 4 horas. A ellas se les hace a la hora y a las 2 horas. Se dan cuenta que a la paciente le van a pinchar 3 veces. En ayunas, a la hora y a las 2 horas. ¿Okay? Por eso es que les decía, ¿cuál es el examen que nos va a diagnosticar la diabetes? Sí, es la tolerancia a la glucosa, es muy sensible, más sensible que la hemoglobina glicosilada. ¿Pero cuál es el problema? 1. La accesibilidad hacia el examen. No todos los centros de salud lo hacen. 2. Que muy pocos pacientes quieren hacerse. Tú les dices, ¿lo voy a pinchar 3 veces? No quiero. No regresa. Porque sí, hay condiciones que hay que cumplir para hacerle el examen. Entonces, a la gestante sí, no hay forma. Ellas con su hiperglicemia hay que hacerles tolerancia a la glucosa. ¿Sí? Es muy sensible esta prueba, pero no es accesible, como les dije, y por eso se sigue optando por hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es lo que nos va a ayudar al diagnóstico y al control del paciente con diabetes. ¿Sí? Pruebas de laboratorio. Pruebas de laboratorio. La glucosa en ayunas y la glucosa al azar. ¿Me servirá una glucosa al azar? Siempre y cuando se conozca su glucosa en ayunas. Porque eso, ¿cómo lo interpreto? Es lo mismo del test de tolerancia a la glucosa. ¿Cómo interpreto usted? ¿Qué digo del paciente? El paciente tiene 200 miligramos, o más de 200 miligramos, después de haber ingerido una glucosa. ¿Qué significa?
glicosilación, si está haciendo ejercicio. Todo eso se identifica con estos exámenes. ¿Sí? La hemoglobina glicosilada, ¿para qué me sirve? ¿Qué resultado me va a dar? ¿Cómo estuvo en promedio la glucosa del paciente en los 3 meses anteriores? La hemoglobina glicosilada viene de un proceso llamado glicosilación. La glicosilación es un proceso enzimático, pero ¿con quién se glicosila? Por eso se llama hemoglobina glicosilada. ¿Con quién se glicosila? ¿Dónde está la hemoglobina? Los eritrocitos, con ellos se glicosila, pero la glicosilación se da dentro del eritrocito, ¿sí? Se da dentro del eritrocito. Ahora, la glicosilación, ¿cuándo se da? Cuando el paciente permanece en hiperglicemia, se da la glicosilación. Si tu paciente tiene rangos de hiperglicemia constante, ¿qué va a provocar? La glicosilación. Entonces se va a unir el eritrocito, la glucosa con el eritrocito, se glicosila con la hemoglobina que tiene el eritrocito y van a permanecer juntitos. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo permanecen unidos? ¿Cuánto? 120 días, la vida del eritrocito, ¿sí? Por eso es que es un examen en promedio, porque como el eritrocito vive 120 días, una vez que se destruye, ya no va a estar junto con la glucosa. Entonces, este examen me da un promedio de cuántos picos de glucosa ha tenido el paciente durante 3 meses. Durante 3 meses, ¿sí? El proceso de glicosilación es un proceso espontáneo. Como no necesita enzimas, se da espontáneamente cuando hay hiperglicemia. Mientras más alta sea la glucosa en sangre, más hemoglobina se glucosilará. ¿Sí? Esto es sumamente importante, por eso es que el paciente con diabetes tiene hemoglobina glicosilada. ¿Ok? Hemoglobina glicosilada. Este es un porcentaje, no es que me va a decir exactamente cuánto tuvo en un día, no, es un porcentaje de días, semanas y meses. Si en un día tuvo en promedio 180 y el otro día tuvo 300 porque se comió un pollo a la brasa entero con cremas y todo, llegó a 300, pero el otro día dijo, no, mejor me pongo a dieta, entro a dieta, y llegó al normal, 140, 145, eso les va a dar en promedio de hemoglobina glicosilada. ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué digo entonces de mi paciente? ¿Qué digo de mi paciente? Si su hemoglobina glicosilada, el valor normal es 5%. Todos los pacientes que no son diabéticos pueden tener hasta 5% en promedio. Pero el paciente diabético es a partir de 6, 6.5, 6.75, 7, 7.5, etc. ¿Cómo lo interpreto? Ahora sí, eso es lo que quiero saber. ¿Cómo van a interpretar una hemoglobina glicosilada? Tienes a un paciente que no te hace dieta. En primer lugar, es lo que más identifica. Ese paciente no hace dieta. En segundo lugar, está tomando su medicina. No hace dieta y no toma la medicina, hay picos de glucosa. Hay esa hiperglucemia permanente. ¿Ok? Y en tercer lugar, no te hacen ni ejercicio, sigue siendo sedentario, etc. Todos esos factores de riesgo están permanentes. Cuando el paciente llega a una hemoglobina glicosilada de 7, ya tiene un paciente con riesgo. ¿Con riesgo de qué? De complicarse otros órganos, otros problemas, como cuáles: nefropatía, neuropatía, ¿qué más? Retinopatía.
hemoglobina. Si el paciente tiene anemia, tiene mucha hemoglobina, tiene mucho hierro, no. Entonces, ¿qué pasa? No se va a poder. Por eso es que tienen una deficiencia así de hemoglobina glicosilada. Se llaman los falsos altos, porque como hay un aumento en la vida media del eritrocito, comienza a haber fluctuaciones. No es útil, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico de la diabetes tipo 1. Por eso es. Después hay diferentes tipos de anemia. La anemia hemolítica, la anemia falciforme, las fetales. Eso provoca falsos bajos. Comienza a haber una disminución de la hemoglobina glicosilada, pero mantiene su hiperglucemia. En el embarazo también, como hay un aumento de la formación de glóbulos rojos, pues hay más formación de glucosa, hay más hemoglobina glicosilada. Me pasé un test, que es un test de tolerancia blanca. ¿Cuándo lo van a solicitar? Como les decía, si ustedes tienen la sospecha que un paciente tiene con polinesia polifagia, pérdida de peso, picor en la piel y sus niveles de glucosa en ayuno a comenzar siempre están normal, ¿sí? Y hay la sospecha de que no, mi mamá ha sido diabética, no, mi papá y mi abuelita ha sido diabética, entonces hay sospecha. Siempre es bueno, siempre van a preguntar los antecedentes familiares. Entonces ahí es donde se realiza el test de tolerancia a la glucosa. Hay valores normales, ya los habíamos establecido, prediabetes y diabetes. ¿Qué pasa si tu paciente llega con una hemoglobina glicosilada de 8.5%? ¿Qué significa? En primer lugar, ¿qué significa? ¿El 8.5 está normal o es elevadísimo? Que está 1, que tiene picos de hiperglicemia permanente, su hiperglicemia es constante. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Problemas en los órganos, neuropatía, todos ellos son complicaciones. ¿Sí? Tienes una diabetes mal controlada, ¿sí? Porque está más de 200 miligramos por decilitro, es en promedio 8.5. Entonces aquí, sí, el paciente tiene que hacer dieta, cumplir con la ingesta de los fármacos, revisar al paciente nuevamente. Les decía de la cetona. Los cuerpos cetónicos son 3. El acetato, el beta-hidroxiclorohidrato y la acetona. Pero de estos cuerpos cetónicos, el acetoacetato es eliminado por la orina. Por eso, si les marca cetonas en orina, ¿quién es? El acetoacetato. ¿Okay? Pero, ¿cómo lo compruebo? Se solicita un examen en sangre de beta-hidroxiclorohidrato. Aumentó tanto la diabetes en el mundo, hasta pruebas rápidas hay para el diagnóstico de beta-hidroxiclorohidrato. En Perú sigue habiendo marcadores, enzimas, pruebas bioquímicas, todas ellas para el diagnóstico de beta-hidroxiclorohidrato. Si al paciente en sangre tiene beta-hidroxiclorohidrato, ¿cómo lo interpreto? Si ya le marcó glucosa en orina, cetonas en orina, y ahora beta-hidroxiclorohidrato en sangre elevado, ¿qué tiene? Cetoacidosis. Ya tiene una cetoacidosis diabética. Muy bien, ahí. ¿Qué tiene? ¿Qué acciones voy a hacer? Como ustedes, ¿qué acciones van a tomar con este paciente? Miren que tiene hiperglicemia. Ya tiene
En pacientes con diabetes mellitus tipo 1, principalmente su complicación es la cetoacidosis diabética. Pero hay pacientes que ya tienen una bomba de insulina. ¿Qué pasa si tienen una bomba de insulina y tienen este cuadro? ¿Qué le pasó a la bomba de insulina? Hay una falla tal vez en la cantidad de insulina que está botando la bomba de insulina. ¿Sí? En las embarazadas, sobre todo que ya tienen diabetes, tienen que realizar este examen porque tienen mayor riesgo de producir cetoacidosis. Porque la cetosis se da en ese ayuno corto que tienen. Desde el desayuno hasta el almuerzo hacen cetosis. ¿No? Y entonces hay que comprobar siempre sus niveles de cetonas. Vamos ya este es el segundo capítulo. ¿Sí? Con esto ya terminamos. Muy rápidamente, ya no voy a recordar qué es la hipnosis, dónde se forma, qué significa qué significa. Eso lo saben. ¿Sí? Saben eso. Antes que me olviden, en cuanto a la evolución de la función endocrina, nos vamos a centrar en todo lo que es función tiroidea. ¿Sí? Todo lo que es función tiroidea. No lo voy a explicar calcitotina, no hay problema, no se lo voy a tomar. Solo esa parte. ¿Sí? Y ahí solamente vamos a hablar de la función tiroidea, del diagnóstico de la función tiroidea. En el libro lo tengo en el capítulo 25, el viejito. Ya ustedes que se han conseguido los actuales, lo ven. El capítulo está evolución de la función tiroidea. Es decir, dónde se forma, pero dónde se sintoniza. A ver, solo rápidamente se mide TSH, T3 y T4. Pero la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, se produce en la hipófisis. Pero para que se produzca la TSH, hay una hormona que la tiene que formar en el hipotálamo. ¿Vale? La T, ¿sí? La hormona reguladora de la tiroides. Entonces, esta la hormona reguladora de la tiroides se forma en el hipotálamo y esta va a formar en la hipófisis la hormona estimulante de la tiroides y esta va a estimular la formación de la T4 y de la T3. La T4 es la tiroxina y la T3 es la tirosina. ¿Sí? Tironina. La tiroxina es la porción inactiva. Pero la T4 tiene una T4 libre. ¿Qué viene a ser la T4 libre? ¿Por qué la mido? Porque es la hormona, es la porción activa. Tiene 90% inactiva, pero de esta inactiva tiene una porción, que es la T4 libre, que es lo activo, la que va a ayudarme en el metabolismo. La T3, que es la triiodotironina, es solo el 20%. Solo se forma el 20% y es la porción activa. ¿Sí? Y es la que tiene un papel importante en todos los procesos metabólicos. ¿Qué necesita para estimularse la formación de estas hormonas? Se necesita yodo. ¿De dónde viene el yodo? De la dieta del pescado, pero también de la sal yodada que comemos todos los días. Un paciente que tenga problemas de tiroides, pues se le quita la sal yodada. Aquí sucede un transporte activo para que se forme al final la T3 y la T4. El yodo necesita entrar a la célula y para eso lo utiliza pues el sinfónico, ¿no? Entre el sodio y el yodo, ahí se andan ayudando a ingresar a la célula. Por eso es sinfónico. La T4 se produce en un 90% en la tiroides. La T3 se produce 20% en tiroides y el resto en el resto de tejidos, sobre todo en tejidos periféricos. Generalmente una vida media de la T4 es de 7 días, alrededor de
7 días, mientras que la T3 no tiene un día. Por eso, y encima hay 20%, nada más, se produce un 20%, pero es la que mejor funciona. La T3. ¿Qué hace cada una? Ustedes la vemos aquí. Si yo solicito una hormona estimulante de la tiroides, ¿para qué me sirve? Para ver la función tiroidea, únicamente. ¿Ok? Si yo solicito T4 libre, me evalúa la función tiroidea directa, porque me está evaluando la que funciona, la porción que funciona. Mientras que la T3 total me va a evaluar el hipertiroidismo. Es útil en el diagnóstico del hipertiroidismo y cuando hay un T3 tóxico. Siempre hay un tóxico en todas partes, inclusive acá. ¿Sí? Entonces, hay otras dos que son marcadores autoinmunes. Y de estos dos marcadores autoinmunes me ayuda el diagnóstico de enfermedades tiroideas autoinmunes. Hashimoto y Graves. ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? ¿Verdad? El anticuerpo autoinmune. Mientras que no les dije que significaban estos dos anticuerpos. Aquí sí los he dejado por citar. En su libro está, ¿no? Que en su libro está tan pequeño, todo tan junto, que para que encuentren qué significa cada uno de los. El TPO, que es el anti-TPO, significa anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea. Mientras que el anti-TP, que pareciera que dijera anti-triglicéridos, viene a ser la anti-tiroglobulina. Significa que está unido a una proteína, una porción proteica. ¿Sí? El TPO me ayuda al diagnóstico de la tiroiditis. La tiroiditis, inflamación. Pero inflamación de origen autoinmune. El anti-tiroglobulina, ¿sí?, me ayuda en el diagnóstico de Hashimoto y de la enfermedad de Graves. ¿Okay? Ahora sí, vamos a ver. Estos son los marcadores, los anticuerpos. ¿Sí? Además del TPO y la tiroglobulina, tenemos el CLAP. También le dije aquí que significaba anti-CLAP. Anticuerpos contra el receptor de la hormona estimulante de la tiroides. ¿Sí? Lo que significa, mucho no me va a ayudar, pero sí el que esté o no esté, me ayuda en el diagnóstico. ¿Okay? Bien. El anti-TRAP me ayuda a diagnosticar la enfermedad de Graves. El anti-TPO me ayuda a diagnosticar Hashimoto. El anti-tiroglobulina me ayuda a diagnosticar o a confirmar Hashimoto, pero también me ayuda en el caso del tiroides. Cuando está presente el TPO y el TRAP, ¿qué enfermedad tiene mi paciente? Graves. Cuando no está o sale negativo el TRAP y está positivo el TPO, ¿qué enfermedad es? Hashimoto. ¿Verdad? Aquí está. Tenemos que en la enfermedad de Graves, sobre todo, hay una pérdida de peso y hay esos ojos salen de sus órbitas, muy propios del paciente con enfermedades graves. Pérdida de peso, caída del cabello, se cae el cabello, ¿sí? Y las palpitaciones. Pero en la tiroiditis de Hashimoto sucede lo contrario. El paciente sube de peso, hay un aumento de peso, pero la piel se vuelve seca. Aquí el paciente te llega con fatiga. Cuando hay enfermedades graves, hay hipertiroidismo. Y la Hashimoto, ¿sí? Por eso les he dejado este cuadrito. ¿Cómo lo interpreto? Cuando hay hipotiroidismo,
estimulante está disminuida o está dentro de valores normales, pero está disminuida la T4 libre, podemos tener hipotiroidismo central. El hipertiroidismo puede darse cuando hay una disminución de la hormona estimulante y hay un aumento de la T4 libre. De graves. Pero también está aumentada por si acaso el T3. El T3 está aumentado, el T4 libre aumentada y la TSH disminuida, graves. Tengo un aumento de la TSH y un aumento de la T4 libre, pero en la T3 no pasa nada, está normal. ¿Qué tiene el paciente? Ahí se sospecha de adenomas. Ahora, los marcadores autoinmunes tienen que presentarse también. ¿Cuál es el marcador antitipio? Este marcador tiene que salir positivo y la hormona estimulante tiene que estar aumentada para yo tener una sospecha de Hashimoto. Pero entonces, ¿qué tiene que estar aumentado también? El T4 libre tiene que estar disminuido. ¿Sí? Disminuido. En el caso del TRAP positivo, el TRAP es el único que me diagnostica enfermedad de Gram. ¿Sí? Enfermedad de Gram. Ahora sí, aquí tienen su caso. ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué enfermedad es? Graves. Tienes a una TSH, una hormona estimulante disminuida, porque lo normal es de 0.4. Y él tiene menos de 0.01. Disminución. El T4 libre está aumentado porque lo normal es hasta 1.8. Tiene doble. Y la T3, lo normal es hasta 180. ¿Cuánto tiene el paciente? 80. Está aumentado. Por lo tanto, el TRAP salió, el anti-TRAP salió positivo. Enfermedad. Hipotiroidismo, ¿puedo diferenciar? ¿Ok? El hipotiroidismo, ¿cómo es su dosis? En el hipo. ¿Dolorosa? ¿Sensible? ¿O dura? Y el hipertiroidismo, ¿cómo está su dosis? ¿Cuál es la diferencia? Tiene mayor sensibilidad, vascularización. ¿Quién tiene mayor vascularización? ¿El? Hiper. Sí, me pareció que tenía una cuadrita. Creo que también pasa. Bien, este es el caso clínico. ¿Sí? El caso clínico, tienes a una paciente, mujer, joven todavía, pero tiene fatiga. Aumento de peso. ¿Quién aumenta? Hipo-hiper. Piel seca. Ahora sí. ¿Tiene problemas de tiroides? Porque también tiene, la mamá también presentó antecedentes de problemas de tiroides, congénito. Al tacto, porque ustedes tienen que hacerle un tacto al paciente antes de solicitar los exámenes. No es lo único que solicitan, también solicitan imagenología. Entonces, ve que a nivel del cuello, la tiroides se encuentra firme, dura, endurecida y difusa, no dolorosa. Es decir, que no está vascularizada. ¿Sí? La piel seca, por eso es que aquí lo manifestó, tiene mixedemas y por lo tanto a nivel de las piernas sí presenta edemas. Tiene el cabello quebradizo, ¿no? Se le cae el cabello, ¿sí? Tiene reflejo lento, está retardado. Ustedes solicitan pruebas de laboratorio
kilos en 3 meses. Aquí hay la ecografía muestra que no está hiper